Hablamos de sexo, sex different, con Jesús Alonso, nuestro particular niño Jesús, que está estoicamente aquí esperando desde las 5 de la tarde. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. ¿Te ha tocado el día del alumbrado, hijo? Bueno, oye, con todo el gusto del mundo. ¿Qué vamos a hacer? Hemos visto en primicia el alumbrado de Efectivamente. Navidad. Hoy me propones hablar de andropausia y menopausia. Efectivamente. ¿Por qué? Porque nuestros telespectadores así nos lo piden, Sí. Alfredo. Nos piden, Qué bonito soy, ¿eh? sobre todo, bueno, esta terminología tan rara, ¿no? Andropausia, que Sí. por lo general este aspecto siempre ha estado ligado más a las mujeres, ¿verdad? Claro. La menopausia, el climaterio, todo esto. Pero claro, con los hombres, ¿por qué no? También tenemos derecho a tener esa parte, quizás que en, No, algunos, va a ser menos. que en algunos momentos de nuestra vida, pues puede ser que tengamos que tratarlo con cierta delicadeza. Y aquí hemos colocado en nuestra pizarra magnífica, Sí. nuestro blog de notas, como tú dices, algunas características. Me voy a adelantar con Levántate. tu permiso. Ahí está. Algunas características típicas, algunas similares y otras no, Sí. que pueden suceder durante estos dos procesos naturales. Antes de nada, Sí. esto vamos a decírselo en primicia aquí a nuestros telespectadores, cuando hemos llegado, Alfredo dice, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. No. Pero es cierto, tengo que darte la razón, porque todo lo que está puesto aquí, bueno, es fruto de la ciencia, de algunos estudios que se han hecho, pero no es 100% Claro, verdad. dependerá de cada organismo, de cada cuerpo y de cada persona, ¿no? Totalmente. Así que te doy toda la razón del mundo. Bueno, mira, unas cuantas. En cuanto a menopausia, bueno, la principal característica es que se produce debido a la reducción de estrógenos y progesterona, ¿no? Ajá. En el caso del hombre, pues se reduce la testosterona. ¿Sobre qué edad suele aparecer la menopausia? Bueno, pues dependiendo mucho de cada cuerpo, ¿no? Como hemos dicho, pero en torno a la franja entre los 45 y los 55 años. Sí. Llega de una forma un poquito más directa, y en el caso de los hombres, pues a partir de los 50 de una forma un poquito más progresiva. Años atrás, años arriba. Esto es importante. Bonita edad a los 50 años, por cierto. Sí, muy ¿no? bonita edad. En el caso de las mujeres o de las personas con vagina se produce una cosa que llamamos atrofia vulvovaginal. Esto es debido a la reducción de estrógenos y progesterona. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues que se produce una disminución de la lubricación, por tanto Sí. las relaciones coitales suelen ser un poquito más dolorosas, y a su vez la dilatación de los cuerpos de la vagina también es menor, y por tanto se produce dolor algunas veces cuando se mantienen relaciones Sí. sexuales, ¿no? Coitales. Reducción del tamaño del pene. En algunos casos. En algunos casos, efectivamente. Pero sí, en algunos casos sucede. Disminución del deseo. Mira, esto lo he puesto entre... Disminución del deseo. Con interrogación, sí. Porque, bueno, esto es algo, como decimos, que la ciencia o las investigaciones nos dicen que puede suceder, y explicamos por qué puede suceder, no en el 100% de los casos, pero en algunos sí. Cuando una mujer, en este caso, tiene dolores, cuando tiene relaciones coitales, en este caso, debido a la falta de dilatación o a la falta de lubricación, efectivamente, es lógico que tenga menos deseo, claro, ¿no? Es normal. Una reacción típica. Seguimos más para adelante. Relaciones sexuales, bueno, ya lo hemos dicho, irritabilidad y cambios de humor. Sí. ¿Por qué? Pues porque, es un síntoma más de este momento, de esta etapa biológica, y bueno, sucede en esta etapa. ¿Qué lo vamos a hacer? Periodos menstruales menos frecuentes, hasta en el caso de las mujeres, hasta que al final desaparecen del todo. Efectivamente. Y en el caso del hombre, aumento de grasa corporal, también en las mujeres. Otro bulo. Otro bulo, ¿verdad que sí? Sí. Y bueno, ya una cosa que es muy típica, ¿no? Esos sofocos, esos sudores, ese calor, esos cambios bruscos de temperatura que sufren en algunos casos las mujeres. Y por último, en el caso de los hombres, difusión eréctil y menos cantidad de eyaculación. Y esto, como siempre, pues dependiendo de cada persona. Así que, bueno, aquí tenemos unas cuantas características típicas de esta edad. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Esto se puede evitar, se puede postergar. ¿Se puede paliar? En el tiempo, efectivamente, por supuesto que sí. ¿Cómo? Pues teniendo un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio todos los días. Hacer ejercicio no es hacer una maratón de 1 hora todos los días. No. Una caminata de 20 minutos diaria, una correcta dieta, y sobre todo controlar nuestro estrés, que es la principal fuente de enfermedades en este mundo. Mal de este mundo. Señor. Efectivamente. Con todo eso podemos controlar un poquito esto. Andropausia y menopausia, ahí lo lleváis. ¿Tenemos consultorio? Pues sí. Tenemos consultorio, qué bonito, sí, señor. El consultorio Sex Different de Interalmería. Allá va. ¿Cuál es la diferencia entre menopausia y climaterio? Lo pregunta Ana, que tiene una duda existencial con esto. Ana nos pregunta casi toda la semana, así que de aquí un besazo Ana, enorme, vente un día. y muchas gracias. Sí. Bueno, la diferencia es que la menopausia se entiende como el momento en el que dejas de tener menstruación, y climaterio es todo lo que gira
alrededor de la persona posterior a este momento, ¿no? Pues todas esas características que hemos puesto por aquí, ¿no? Cambios de humor, sudores, en fin, todo esto lo hemos visto. ¿Vale? Siguiente pregunta, espero que Ana se vaya satisfecha con la respuesta que Jesús. Sí, características y aspectos que suceden a posteriori. Tengo 56 años, dice Esteban, y he perdido la apetencia sexual con mi mujer. Cada vez los encuentros son más complicados y eyaculo muy rápido. ¿Tengo eyaculación precoz? ¿Pregunta? Bueno, cuidado con la eyaculación precoz. Cuidado. Sí, porque, vamos a ver, en muchos libros y muchos autores, grandes sexólogos, nos hablan de que se establecen una serie de parámetros para controlar si eres eyaculador o no precoz. ¿En función de qué? Pues del número de penetraciones, incluso del tiempo, ¿no?, que está manteniendo relaciones coitales. Pero esto es muy subjetivo. Al final, una persona, cuando no se siente a gusto o cómoda manteniendo relaciones sexuales, bien porque no controla su eyaculación precoz, su eyaculación, podemos estar hablando de eyaculación precoz. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no son satisfactorias esas relaciones sexuales y coitales y por tanto deben de ser tratadas. Por tanto, Esteban, si te produce algún tipo de trastorno, este tipo de situación, pues igual si tiene eyaculación precoz y deberías de acudir a un especialista. Siguiente pregunta. Dice, ¿existe algún tratamiento para prevenir o retrasar la menopausia? Dice Sandra. Por supuesto que sí, ya lo hemos dicho. Aparte de que esto está muy avanzado, cada vez que una persona sienta que se encuentra en ese periodo premenopáusico, o en el caso de los hombres que comienzan a tener ciertas dificultades en sus relaciones sexuales o incluso de fuerza, ¿no?, o de energía en su día a día, que acuda a urología o a ginecología para que le pongan el tratamiento adecuado y tener unos resultados súper beneficiosos. Al margen de eso, por supuestísimo, como hemos dicho antes, un estilo de vida saludable, con una dieta, con un dormir bien, con un hacer ejercicio y con un control emocional correcto. Qué bien. Siguiente pregunta. Vamos a recibir dos más. He leído, dice Javi, que la andropausia no aparece en todos los hombres, solo en un 2%. ¿Esto es cierto? Bueno, no sé dónde la ha leído Javi, me encantaría verlo. Si hay en algún artículo de impacto, pues que por favor me lo haga llegar. Pero no es así. Según nos dicen los estudios, ya más de un 50% en este caso de la población varonil, pues sufre alguna de estas características y por tanto si sufre alguna de estas características podemos englobarlo dentro del concepto de andropausia o, como ponemos aquí, hipogonadismo tardío. Hipogonadismo tardío. Última pregunta de la tarde. Hipogónadas, dice Lucía, ¿por qué se atribuyen las prácticas sexuales a personas jóvenes en contra de las que tienen mayor edad? ¿Por qué se atribuyen las prácticas sexuales a personas jóvenes? Y dice Jesús que sí, yo no lo entiendo. Sí, claro, porque imagino que vendrá en relación a que una persona que ya sufre este tipo de síntomas, ¿no? Sí. Pues no tiene ya derecho a tener relaciones sexuales más allá. Esto viene ligado a que, bueno, pensamos que cuando ya una persona es menopáusica ya ha perdido su apetito sexual, y es cierto que puede aparecer esa falta de deseo, pero otras veces es al contrario. Claro. Otras veces tiene una falta de deseo exponencial, y en el caso del hombre igual. Pero yo creo que esto es más un falso mito, y ya sabes que aquí nos encanta romper mitos, Alfredo, en esta sección de Set Different, y por tanto una persona, además ya lo vimos el año pasado también, ¿no?, en una entrevista con personas de la residencia de Fuentevica, sí, su actividad y su vida sexual está latente, está viva, más allá de la edad que tengan, más allá de si tienen síntomas o no tienen síntomas de menopausia o de andropausia. Por tanto, creo que toda esa concepción que tenemos de que las relaciones sexuales están ligadas más a los jóvenes es simplemente un constructo cultural, falta de información sin duda y de preguntar. Preguntemos a esos jóvenes, a nuestros padres, incluso a nuestros abuelos, a ver cómo es su vida sexual, que seguro que la respuesta va a ser, si todo está dentro de los parámetros normales, muy activa. Seguramente. Jesús, muchísimas gracias. Como siempre, Alfredo. La semana que viene sin luces de Navidad ya de por medio. Ya directo, ¿no? ¿Vale? Ya directo. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ti.